349. Lupus eritematoso sistémico. Definición y prevalencia. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria en la que órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. En la mayoría de los pacientes, hay autoanticuerpos años antes de que aparezca el primer signo clínico. El 90% de los casos corresponde a mujeres en edad reproductiva al momento del diagnóstico, aunque son susceptibles las personas de cualquier género, edad y grupo étnico. La prevalencia del lupus eritematoso sistémico en Estados Unidos es de 20 a 150 por 100.000 mujeres, según la raza y el género. La mayor prevalencia se observa en afroamericanas y afrocaribeñas y la menor prevalencia en varones caucásicos. Patogenia y etiología. Los mecanismos patogénicos propuestos del lupus eritematoso sistémico se ilustran en la figura 349.1. Las respuestas inmunitarias anómalas subyacentes al lupus eritematoso sistémico pueden resumirse como la producción de cantidades incrementadas y formas inmunógenas de ácidos nucleicos, de sus proteínas acompañantes y de otros antígenos propios. Este proceso puede iniciar con activación de la inmunidad innata que induce autoinmunidad, en parte a través de la unión de ácido desóxido ácido ribonucleico proteínas mediante receptores tipo TOL en dichas células. Los cambios incluyen células dendríticas productoras de interferón, macrófagos activados que producen citocinas quimiosinas inflamatorias como la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de maduración supervivencia de los linfocitos BBLYS/BAFF, neutrófilos que liberan trampas que contienen ácido desóxido ribonucleico proteínas y linfocitos citolíticos naturales incapaces de destruir linfocitos T y B autorreactivos o de producir factor transformador del crecimiento beta necesario para el desarrollo de los linfocitos T reguladores. La regulación ascendente de los genes inducidos por interferones es una firma genética en las células de sangre periférica en 50-80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. El sistema inmunitario innato interactúa con los linfocitos B y T de la inmunidad adaptativa, lo cual origina respuestas autoinmunitarias adicionales. Los linfocitos T tienen alteración del metabolismo, transporte anómalo de electrones, potencial de membrana y tensión oxidativa en las mitocondrias, incremento de la utilización de glucosa y de la producción de piruvato, activación de mTOR y aumento de la autofagia. Los linfocitos T y B se activan con mayor facilidad y dan origen a apoptosis más frecuente que las células normales, tal vez por la unión de autoanticuerpos más la señalización afectada después de la unión de moléculas de superficie que ocasionan la producción baja anómala de interleucina 2, la cual es necesaria para la supervivencia de los linfocitos T. Los linfocitos B presentan antígenos y secretan interleucina 6 e interleucina 10, lo cual favorece aún más la supervivencia de los linfocitos B autorreactivos, que también se favorece por la acción de los estrógenos. En las células fagocíticas lúpicas, hay disminución de la capacidad de eliminar complejos inmunitarios, células apoptóticas y su ácido desóxido ribonucleico/ácido ribonucleico/RO/ y las vesículas de superficie que contienen fosfolípidos. El resultado es la persistencia de grandes cantidades de autoantígenos y de recuentos muy altos que resultan de autoanticuerpos con mayor número de linfocitos B activados y células plasmáticas y sus formas blásticas, así como los linfocitos T autorreactivos con alejamiento de las poblaciones reguladoras hacia un incremento en el número y función de las células Th1, T17 y TFH, todas las cuales favorecen la producción de autoanticuerpos y daño hístico. Este daño inicia con el depósito de autoanticuerpos, de complejos inmunitarios o de ambos, seguido de destrucción mediada por activación del complemento y liberación de citocinas quimiosinas. Se activan las células císticas fijas no inmunitarias para producir mayor inflamación y daño, como en las células basales de la dermis, fibroblastos sinoviales, células mesangiales renales, podocitos y células del epitelio tubular y células endoteliales en todo el cuerpo. El ataque inmunitario inicial atrae linfocitos T y B adicionales en los tejidos, así como monocitos macrófagos, y células dendríticas y plasmáticas. La inflamación también causa liberación de péptidos vasoactivos, lesión oxidativa, y factores de crecimiento y fibrosantes. Puede ocurrir esclerosis fibrosis con daño hístico irreversible en muchos tejidos, lo que incluye riñones, pulmones, vasos sanguíneos y piel. Cada uno de estos procesos depende de una carga genética individual y de influencias del entorno y epigenéticas. En la figura 349.1 y en el cuadro 349.1 se describen los autoanticuerpos del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad poligénica. Las anomalías infrecuentes de un único gen confieren tasas de riesgo altas para lupus eritematoso sistémico, 5 a 25, incluidas deficiencias homocigotas de componentes tempranos de la cascada del complemento, C1q, R, S, C2. C4, y una mutación en TREX1 en el cromosoma X en los individuos con mayor predisposición genética. Los alelos normales de muchos genes contribuyen de forma leve a las respuestas inmunitarias anómalas, inflamación, daño hístico. Cuando hay suficientes variaciones predisponentes, se manifiesta la enfermedad.
En estudios recientes de asociación del genoma completo en diferentes grupos raciales, se han identificado cerca de 60 genes predisponentes, algunos ejemplos se enumeran en la figura 349.1, que incluyen la mayoría con una tasa de riesgo mayor de 1,5. De manera individual, confieren una tasa de riesgo para lupus eritematoso sistémico de 1,5 a 3 y representan cerca de 18% de predisposición a la enfermedad, lo cual sugiere que los estímulos del entorno y epigenéticos tienen una función importante. Los factores más frecuentes son moléculas predisponentes del antígeno leucocítico humano presentadoras de antígeno que se han identificado en muchos grupos étnicos, antígeno leucocítico humano de RB10-301 y 1501 y DR3, así como múltiples genes a lo largo de la región de 120 genes que constituye el complejo mayor de histocompatibilidad. Los factores genéticos no antígeno leucocítico humano se enumeran en la figura 349.1 e incluyen polimorfismos que afectan las vías de inmunidad innata y adaptativa. Obsérvese el gran número de factores que influyen en la producción de interferón, el patrón más característico de expresión génica en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Otros genes que afecten la eliminación de células apoptóticas o de complejos inmunitarios influyen en la adherencia a los neutrófilos, ITGAM, y en la reparación del ácido desoxidorribonucleico, TRX1. Algunos polimorfismos afectan las manifestaciones clínicas, como los polimorfismos de un solo nucleótido de STAT4 que se relacionan con enfermedad grave, antiácido desoxidorribonucleico, nefritis y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ABS, así como el alelo de FCGRIA que codifica un receptor que se une de forma débil a los complejos inmunitarios y predispone a la nefritis. Algunos efectos génicos están en las regiones promotoras, por ejemplo, interleucina, 10, y otros se deben al número de copias, por ejemplo, C4A, TLR7. Además, múltiples cambios epigenéticos caracterizan al lupus eritematoso sistémico, que incluyen hipometilación de ácido desoxidorribonucleico en los linfocitos TCD4, linfocitos B y monocitos, que abarcan genes que controlan la producción de interferones tipo 1 y modificaciones de histonas. Algunos de estos cambios son mediados por microácido ribonucleico asociado con lupus eritematoso sistémico, que incluye algunas que controlan las ácido desoxidorribonucleico metiltransferasas, DNMT, MIR, 146A, que controlan la metilación de ácido desoxidorribonucleico en los linfocitos TCD4 y la producción de interferón. Algunos polimorfismos génicos contribuyen a varios trastornos autoinmunitarios, como STAT4 y CTLA4. Todas estas combinaciones de polimorfismos génicos, transcripción y cambios epigenéticos influyen en las respuestas inmunitarias al entorno externo e interno. Cuando tales respuestas son demasiado intensas, muy prolongadas o mal reguladas o todas estas características, se genera la enfermedad autoinmunitaria. El género femenino favorece el lupus eritematoso sistémico. Hay indicios de la participación de efectos hormonales, genes del cromosoma X y diferencias epigenéticas entre los géneros. Las hembras de muchas especies de mamíferos establecen respuestas de anticuerpos más intensas que los machos. Las mujeres que usan anticonceptivos orales con estrógeno o una sustitución hormonal tienen mayor riesgo de padecer lupus eritematoso sistémico, tasa de riesgo, de 1,2 a 2. El estradiol se une con receptores en los linfocitos B y T, lo cual aumenta la activación y la supervivencia de esas células. Esto favorece las respuestas inmunitarias prolongadas. Los genes del cromosoma X que influyen en el lupus eritematoso sistémico, como TRX1, quizá participen en la predisposición de género, tal vez porque algunos genes del segundo X en las mujeres no permanecen silenciosos. Las personas con cariotipo XXY, síndrome de Klinefelter, tienen un riesgo mucho más alto de lupus eritematoso sistémico. Varios estímulos ambientales intensifican el lupus eritematoso sistémico, figura 349.1. Por ejemplo, la luz ultravioleta provoca exacerbación del lupus en cerca de 70% de los pacientes, quizás al incrementar la apoptosis en los queratinocitos y otras células, o al alterar el ácido desoxidorribonucleico y las proteínas intracelulares de manera que se tornen antigénicas. Ciertas infecciones inducen respuestas inmunitarias normales que abarcan a determinados linfocitos T y B que reconocen a los autoantígenos. Estos linfocitos no se encuentran bien regulados, por lo que se producen autoanticuerpos. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico presenta autoanticuerpos durante 3 años o más antes de manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, lo cual sugiere que la regulación controla el grado de autoinmunidad por años antes de que la cantidad y la calidad de los autoanticuerpos, los linfocitos B patógenos y las células fijadas a los tejidos activados, como los macrófagos, causen la enfermedad clínica efectiva. El virus de Epstein-Barr tal vez sea uno de los agentes infecciosos que puede desencadenar lupus eritematoso sistémico en individuos sensibles. Los niños y los adultos con lupus eritematoso sistémico son más proclives a infectarse con el virus de Epstein-Barr que testigos de edad, género y características étnicas equiparables.
El virus de Epstein-Barr contiene secuencias de aminoácidos que simulan los empalmosomas humanos, ácido ribonucleico / antígenos proteínicos, a menudo reconocidas por autoanticuerpos en personas con lupus eritematoso sistémico. El consumo de tabaco aumenta el riesgo de lupus eritematoso sistémico, tasa de riesgo, 1,5. La exposición laboral prolongada al silicio, por ejemplo, inhalación de jabón en polvo o tierra durante actividades agrícolas, aumenta el riesgo, tasa de riesgo, 4,3, en las mujeres afroamericanas. Beber alcohol, 2 vasos de vino por semana o la mitad de esa cantidad de bebida alcohólica por día, reduce el riesgo de lupus eritematoso sistémico. Por consiguiente, la interacción entre sensibilidad genética, entorno, género y respuestas inmunitarias alteradas da por resultado autoinmunidad. Histopatología. En el lupus eritematoso sistémico, la biopsia de piel enferma revela depósitos de inmunoglobulina en la unión dermoepidérmica, lesión de los queratinocitos basales e inflamación con predominio de linfocitos T en la unión dermoepidérmica, alrededor de los vasos y los apéndices dérmicos. A la inspección macroscópica, la piel sana también presenta depósitos de inmunoglobulina en la unión dermoepidérmica. Estos patrones son inespecíficos para lupus eritematoso sistémico dermatológico, sin embargo, son muy sugerentes. En las biopsias renales, el patrón de la lesión es importante para el diagnóstico y para seleccionar el tratamiento ideal. Los estudios clínicos más recientes sobre la nefritis lúpica utilizaron la clasificación de esta enfermedad establecida por la International Society of Nephrology, ISN, y la Renal Pathology Society, RPS cuadro 349-2. En la clasificación de la ISN-RPS, la adición del vocablo A para activo y C para los cambios crónicos, brinda al médico información respecto de la reversibilidad potencial de la enfermedad. El sistema se enfoca en la glomerulopatía, si bien la presencia de datos histopatológicos intersticial, tubular y vascular es importante para el desenlace clínico. En general, la nefritis clases 3 y 4 así como clase 5 acompañada por clase 3 o 4 se deben tratar con inmunosupresión intensiva siempre que sea posible, puesto que existe riesgo alto de nefropatía en etapa terminal si el paciente se deja sin tratamiento o el régimen es insuficiente. Por el contrario, no se recomienda administrar tratamiento para nefritis lúpica en los individuos con nefritis clase 1 o 2 o con cambios irreversibles extensos. En los criterios de la Systemic Lupus International Collaborative Clinic para la clasificación de lupus eritematoso sistémico, es posible establecer el diagnóstico con base en los datos histopatológicos renales sin satisfacer otros criterios, cuadro 349-3. Las anomalías histopatológicas en los vasos sanguíneos también determinan el tratamiento. Los esquemas de vasculitis no son específicos para lupus eritematoso sistémico, pero quizás indiquen enfermedad activa. Es muy habitual la vasculitis leucocitoclástica. Las biopsias de ganglios linfáticos suelen llevarse a cabo para descartar infección o neoplasias malignas. En el lupus eritematoso sistémico, se observa inflamación crónica difusa inespecífica. Diagnóstico. El diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se basa en las manifestaciones clínicas características y los autoanticuerpos. En el cuadro 349-3, se muestran los criterios actuales para la clasificación y, en la figura 349-2, se muestra un algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento inicial. Los criterios tienen como propósito confirmar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en pacientes incluidos en los estudios. El autor los utiliza en casos individuales para estimar la probabilidad de que una enfermedad sea lupus eritematoso sistémico. Cualquier combinación de 4 o más criterios con al menos uno de ellos dentro de la categoría de manifestaciones clínicas y otro dentro de la categoría de manifestaciones inmunitarias, bien documentados en cualquier momento, vuelve probable que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. La especificidad y la sensibilidad son cerca de 93 y cerca de 92%, respectivamente. En muchos individuos, los criterios se acumulan con el tiempo. Los anticuerpos antinucleares, son positivos en mayor de 98% de los individuos durante el curso de la enfermedad. Las pruebas negativas repetidas por inmunofluorescencia sugieren que el diagnóstico no es lupus eritematoso sistémico, a menos que se encuentren otros autoanticuerpos, figura 349-2. Los anticuerpos inmunoglobulina G en concentraciones altas contra ácido desoxidorribonucleico bicatenario y los anticuerpos contra el antígeno SM son específicos para lupus eritematoso sistémico y, por tanto, favorecen el diagnóstico en presencia de manifestaciones clínicas compatibles. El encontrar en un individuo múltiples autoanticuerpos sin síntomas clínicos no debe considerarse diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, aunque tales personas corren un riesgo alto. Interpretación de las manifestaciones clínicas. Al establecer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, es importante valorar su gravedad y reversibilidad potencial, además de calcular las posibles consecuencias de las diversas acciones terapéuticas. En los párrafos siguientes, la descripción de algunas de las manifestaciones comienza con problemas relativamente leves y avanza hasta los más peligrosos.
Generalidades y manifestaciones sistémicas. Al principio, el lupus eritematoso sistémico suele dañar uno o varios órganos o sistemas, pero con el tiempo aparecen más manifestaciones, cuadros 349, 3 y 349, 4. Para cuando surgen los datos clínicos, ya existe la mayor parte de los autoanticuerpos característicos de cada persona, cuadros 349, 1 y 349, 3. El lupus eritematoso sistémico puede ser desde muy leve e intermitente hasta muy grave y fulminante. Casi 85% de los pacientes padece lupus activo continuo, mientras recibe el tratamiento, o una o más exacerbaciones anuales. Son infrecuentes las remisiones completas permanentes, ausencia de síntomas sin tratamiento, sin embargo, puede lograrse en cerca de 35% de los pacientes un bajo nivel de actividad de la enfermedad con medidas terapéuticas como la administración de hidroxicloroquina o de dosis bajas de prednisona, o ambas. Casi siempre existen síntomas generales, en especial fatiga y mialgias artralgias. El lupus generalizado grave que necesita glucocorticoides muchas veces se acompaña de fiebre, postración, pérdida de peso y anemia con o sin manifestaciones de otros órganos afectados. Manifestaciones musculoesqueléticas. La mayoría de las personas con lupus eritematoso sistémico manifiesta poliartritis intermitente, que varía de leve a incapacitante y se caracteriza por edema de tejidos blandos e hipersensibilidad en articulaciones, tendones o ambos, principalmente manos, muñecas y rodillas. Solo 10% muestra deformidades articulares, manos y pies. Es infrecuente observar erosiones en las radiografías de las articulaciones, pero se identifican por medio de ecografía en casi 10 a 50% de los pacientes. Algunas personas padecen artritis tipo reumatoide con erosiones y satisfacen los criterios tanto de artritis reumatoide como de lupus eritematoso sistémico, lupus. Se puede decir que padecen ambas enfermedades. Si el dolor persiste en una sola articulación, como rodilla, hombro o cadera, se debe descartar el diagnóstico de necrosis ósea isquémica, máxime en ausencia de otras manifestaciones de lupus eritematoso sistémico activo, puesto que su prevalencia es mayor en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo en pacientes que reciben glucocorticoides por vía sistémica. Algunos casos manifiestan miositis con debilidad muscular clínica, aumento de creatina sinasa, resonancia positiva y necrosis e inflamación muscular en la biopsia, pero la mayoría padecen mialgias sin miositis evidente. El tratamiento con glucocorticoides, con frecuencia, y con antipalúdicos, en escasas ocasiones, provoca debilidad muscular. Estos efectos adversos se deben distinguir del lupus inflamatorio activo. Manifestaciones cutáneas. La dermatitis lúpica puede ser aguda, subaguda o crónica y estos grupos comprenden distintos tipos de lesiones. El lupus eritematoso discoide es la dermatitis crónica más frecuente en el lupus. Las lesiones son circulares con bordes eritematosos, hiperpigmentados, escamosos y ligeramente elevados con centros atróficos y despigmentados, donde se destruyen de manera permanente los apéndices dérmicos. Las lesiones llegan a causar desfiguración, en particular en la cara y piel cabelluda. El tratamiento consiste en la aplicación local de glucocorticoides y en la administración sistémica de antipalúdicos. Solo 5% de las personas con lupus eritematoso discoide padece lupus eritematoso sistémico, si bien 50% tiene anticuerpos antinucleares positivos. No obstante, hasta 20% de los individuos con lupus eritematoso sistémico presenta lupus eritematoso discoide. El eritema agudo más frecuente del lupus eritematoso sistémico es un exantema fotosensible un poco elevado, en ocasiones escamoso, en la cara, sobre todo en mejillas y nariz, el eritema en mariposa, pabellones auriculares, mentón, región en V del cuello y tórax, tercio superior de la espalda y superficies extensoras de las extremidades superiores. Las exacerbaciones de la enfermedad suelen acompañarse de recrudecimiento del eritema. El lupus eritematoso cutáneo subagudo consta de placas escamosas y rojizas similares a las de la psoriasis o lesiones planas circulares, con bordes rojos. Los pacientes con estas manifestaciones son muy fotosensibles. La mayoría posee anticuerpos contra RO-SSA. Otros eritemas en el lupus eritematoso sistémico son urticaria recurrente, una dermatitis similar al líquen plano, bulas y paniculitis, lupus profundo. Los eritemas del lupus eritematoso sistémico pueden ser desde tenues hasta pronunciados y, en ocasiones, constituyen una de las principales manifestaciones de la enfermedad. Con frecuencia se observan pequeñas úlceras en la mucosa bucal o nasal, que simulan úlceras aftosas y pueden ser o no dolorosas. Manifestaciones renales. La nefritis suele ser la manifestación más grave del lupus eritematoso sistémico, puesto que esta y las infecciones constituyen las principales causas de mortalidad durante los primeros 10 años de evolución. La nefritis es asintomática en casi todos los pacientes con lupus, de manera que es importante realizar un análisis general de orina en todo paciente con sospecha de esta enfermedad. La clasificación de la nefritis por lupus es básicamente histopatológica, véanse antes histopatología y el cuadro 349, 2. Se recomienda realizar una biopsia renal en todo paciente con lupus eritematoso sistémico e indicios clínicos de nefritis. Los resultados se utilizan para planear el tratamiento actual y el del futuro cercano.
Los enfermos con un daño glomerular proliferativo y peligroso, ISN 3 y 4, casi siempre presentan hematuria y proteinuria, mayor de 500 miligramos por 24 horas. Casi 50% genera síndrome nefrótico y la mayoría padece hipertensión. Si la glomerulonefritis proliferativa difusa no se trata de forma adecuada, casi todos los individuos presentarán nefropatía en etapa terminal en un lapso de 2 años. Por tanto, está indicado administrar un tratamiento agudo con inmunodepresores, casi siempre glucocorticoides y algún citotóxico, a menos que tenga daño irreversible, figura 378, 2, cuadro 349, 5. La tendencia a padecer nefropatía terminal es mayor entre las personas afroamericanas que entre los caucásicos, incluso con los tratamientos más modernos. En Estados Unidos, cerca de 20% de los individuos con glomerulonefritis proliferativa muere o genera nefropatía terminal dentro de los primeros 10 años que siguen al diagnóstico. Estos pacientes requieren tratamiento intensivo de lupus y las complicaciones renales y terapéuticas. Alrededor del 20% de enfermos con lupus eritematoso sistémico y proteinuria, por lo general, nefrótica, presenta cambios glomerulares membranosos sin proliferación en la biopsia renal. Su resultado es mejor que el de los que padecen glomerulonefritis proliferativa difusa, pero los pacientes con clase 4 y proteinuria de categoría nefrótica deben recibir el mismo tratamiento que quienes tienen lupus proliferativo clase 3 o 4. La nefritis lúpica tiende a ser constante con exacerbaciones que obligan a repetir el tratamiento o aumentarlo a lo largo de varios años. En la mayoría de las personas con nefritis lúpica, la aterosclerosis acelerada se vuelve importante después de varios años de evolución de la enfermedad. Es necesario prestar atención para controlar la presión arterial, la hiperlipidemia y la hiperglucemia. Manifestaciones del sistema nervioso central. El lupus eritematoso sistémico conlleva varias manifestaciones del sistema nervioso central y del periférico. En algunos casos, incluso constituyen la principal causa de movilidad y mortalidad. En primer lugar, se debe aclarar si los síntomas son consecuencia del lupus eritematoso sistémico o de otra enfermedad, como una infección en un individuo inmunodeprimido o por efectos secundarios de algunos planes terapéuticos. Si el lupus eritematoso sistémico causa los síntomas, se debe definir si el origen es un proceso difuso, lo cual requiere inmunodepresión, o una vasculopatía obstructiva, lo cual necesita anticoagulación. La manifestación más frecuente del lupus difuso del sistema nervioso central es la disfunción cognitiva, en particular alteraciones de la memoria y el razonamiento. También son frecuentes las cefaleas. Cuando son muy intensas, indican una exacerbación del lupus y, si son leves, son difíciles de distinguir de la migraña y la cefalea tensional. El lupus puede suscitar convulsiones de cualquier tipo. Su tratamiento casi siempre consta de un anticonvulsivo y un inmunodepresor. Algunas veces la manifestación dominante del lupus eritematoso sistémico es una psicosis. Tiene importancia distinguirla de la psicosis por glucocorticoides. Esta última casi siempre aparece durante la primera semana del tratamiento con estos fármacos, cuando se utilizan mayor de 40 miligramos de prednisona o su equivalente, y desaparece varios días después de reducir o suspender los glucocorticoides. No es infrecuente observar mielopatía que a menudo es discapacitante. El tratamiento tradicional es la institución inmediata de inmunodepresores, empezando con dosis altas de glucocorticoides. Oclusiones vasculares incluidos apoplejía e infarto del miocardio. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico es mayor la prevalencia de isquemia cerebral transitoria, apoplejía e infarto del miocardio. Esos accidentes vasculares son más frecuentes, pero no exclusivos, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y anticuerpos antifosfolípidos, que se acompañan de hipercoagulación y episodios trombóticos agudos. La isquemia cerebral se genera por obstrucción circunscrita, ya sea no inflamatoria o a causa de vasculitis, o por embolías provenientes de una placa en la carótida o de las vegetaciones fibrinosas por endocarditis de Lehmann-Sachs. En estos pacientes, se realizan estudios especiales a fin de medir los anticuerpos antifosfolípidos, véase más adelante, y para buscar el origen de las embolías con el propósito de valorar la necesidad, la intensidad y la duración del tratamiento con antiinflamatorios o anticoagulantes. Cuando es más probable que ocurran episodios cerebrales por la coagulación, el tratamiento preferido es la anticoagulación a largo plazo. Pueden generarse dos procesos a la vez, vasculitis más oclusiones vasculares, en cuyo caso es apropiado ofrecer tratamiento con anticoagulación e inmunodepresión. En el lupus eritematoso sistémico, los infartos del miocardio suelen ser manifestaciones de una aterosclerosis acelerada. El riesgo alto de complicaciones vasculares es de 3 a 10 tantos en general y es mayor en mujeres menores de 49 años de edad. Las características relacionadas con un mayor riesgo para aterosclerosis incluyen edad avanzada, hipertensión, dislipidemia, lipoproteínas de alta densidad proinflamatorias disfuncionales, calificaciones altas repetidas de la actividad de la enfermedad, dosis acumuladas o aumentadas diarias de glucocorticoides y concentraciones incrementadas de homocisteína y leptina.
Los tratamientos con estatinas reducen las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En individuos con lupus eritematoso sistémico se ha observado una reducción significativa de eventos cardíacos con la administración de estatinas en personas con trasplante renal y, en fecha reciente, también en un estudio epidemiológico de un gran número de pacientes en Taiwán. Manifestaciones pulmonares. La manifestación pulmonar más común del lupus eritematoso sistémico es la pleuritis, con y sin derrame pleural. Esta manifestación, cuando es leve, responde al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. En los casos más graves, es necesario administrar un esquema breve a base de glucocorticoides. Otro dato del lupus activo corresponde a infiltrados pulmonares, que son difíciles de distinguir de una infección en los estudios de imagen. Las manifestaciones pulmonares con potencial letal incluyen inflamación intersticial que ocasiona fibrosis, síndrome de pulmón retráctil y hemorragia intraalveolar. Todas estas quizá requieren tratamiento inmunodepresor intensivo en las primeras etapas, así como atención médica de apoyo. Se genera hipertensión arterial pulmonar en una pequeña proporción de pacientes con lupus eritematoso sistémico, los cuales deben recibir tratamiento de la misma forma que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Manifestaciones cardíacas. La manifestación cardíaca más frecuente es la pericarditis, la cual casi siempre responde al tratamiento con antiinflamatorios y rara vez origina taponamiento. Los trastornos cardíacos más graves son la miocarditis y la endocarditis fibrinosa de Lehmann-Sachs. El trastorno endocárdico genera insuficiencia valvular, casi siempre de la mitral o la aórtica o episodios de embolia. No se ha comprobado que los glucocorticoides u otros inmunodepresores mejoren la miocarditis o la endocarditis por lupus, pero de modo normal se administra un esquema a base de dosis altas de esteroides, combinado con el tratamiento correspondiente de la insuficiencia cardíaca, las arritmias o los episodios embólicos. Como se explicó antes, los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen mayor riesgo de infarto del miocardio, casi siempre por aterosclerosis acelerada, que tal vez se deba al ataque inmunitario, la inflamación crónica o el daño oxidativo a las arterias o todas estas anomalías. Manifestaciones hematológicas. La manifestación hematológica más frecuente del lupus eritematoso sistémico es la anemia, por lo general de tipo normocítico normocrónico, lo cual refleja la presencia de una enfermedad crónica. En algunos casos, la hemólisis comienza pronto y es muy intensa, por lo que debe administrarse una dosis alta de glucocorticoides, casi siempre con resultado positivo. También es habitual observar leucopenia, que suele consistir en linfopenia, no en granulocitopenia. Rara vez predispone a padecer infecciones y no necesita tratamiento. No obstante, la trombocitopenia puede ser un problema recurrente. Si el recuento plaquetario es mayor de 40.000 por microlitro y no hay hemorragia anómala, no es necesario administrar medida terapéutica alguna. Sin embargo, en los primeros episodios de trombocitopenia o en los casos graves, se proporcionan dosis altas de glucocorticoides, por ejemplo, 1 mg por kilo por día de prednisona o su equivalente. La anemia hemolítica o la trombocitopenia prolongada, recurrente o que requiere una dosis excesiva de glucocorticoides, debe tratarse por medio de otra estrategia como la administración de rituximab, factor de crecimiento plaquetario, esplenectomía o combinaciones de estas medidas. Véase más adelante tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Manifestaciones del aparato digestivo. La náusea, a veces con vómito, y la diarrea son datos de una exacerbación del lupus eritematoso sistémico, lo mismo que el dolor abdominal difuso causado por peritonitis autoinmunitaria o vasculitis intestinal o ambos problemas a la vez. Los incrementos en las concentraciones séricas de aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa son frecuentes cuando el lupus eritematoso sistémico se encuentra activo. Estas manifestaciones mejoran de inmediato al administrar glucocorticoides por vía sistémica. La vasculitis intestinal puede ser muy peligrosa. Algunas de sus complicaciones son perforaciones, isquemia, hemorragia y septicemia. Su tratamiento consiste en utilizar un esquema inmunodepresor agudo a base de glucocorticoides en dosis altas. Si la entidad patológica recurre, es necesario buscar otras opciones terapéuticas. Manifestaciones oculares. El lupus eritematoso sistémico se acompaña con frecuencia de síndrome de Sjögren y conjuntivitis inespecífica, pero estas afectaciones rara vez ponen en peligro la vista. Por el contrario, la vasculitis retiniana y la neuritis óptica son manifestaciones graves. Pueden provocar ceguera en un lapso de días a semanas. Se recomienda administrar un tratamiento intensivo a base de inmunodepresores, si bien no se cuenta con estudios clínicos comparativos que demuestren su eficacia. Las complicaciones del tratamiento intraorbitario o por vía general con glucocorticoides son cataratas, frecuente, y glaucoma. Datos de laboratorio. Las pruebas sirven para 1. Establecer o descartar el diagnóstico. 2. Vigilar la evolución de la enfermedad, principalmente para indicar la presencia de una exacerbación o daño de un órgano. Y 3. Identificar efectos secundarios del tratamiento. Pruebas para detectar autoanticuerpos, cuadros 349, 1 y 349, 3. Desde el punto de vista diagnóstico, los principales autoanticuerpos que se detectan son anticuerpos antinucleares, puesto que esta prueba es positiva en mayor de 95% de los pacientes, casi siempre cuando empiezan los síntomas.
Unos cuantos individuos producen anticuerpos antinucleares en el primer año después de iniciados los síntomas. Por tanto, vale la pena repetir la prueba. Las pruebas de anticuerpos antinucleares que utilizan métodos inmunofluorescentes son más confiables que las que se basan en enzimo-inmunoanálisis de absorción, ELISA, enzima linked immunosorbent assay, o con partículas adheridas, que tienen menor especificidad, o ambos. Existe el lupus sin anticuerpos antinucleares, pero es infrecuente en los adultos y por lo general se acompaña de otros autoanticuerpos, anti-Ro o antiácido desóxido-ribonucleico. La concentración alta de anticuerpos inmunoglobulina G antiácido desóxido-ribonucleico bicatenario, GSNA, doble stranded ácido desóxido-ribonucleico pero no antiácido desóxido-ribonucleico monocatenario, es específica para lupus eritematoso sistémico. La prueba ELISA y reacciones inmunofluorescentes del suero con ácido desóxido-ribonucleico bicatenario en el flagelado Critidia luciliae tiene una sensibilidad cerca de 60% para lupus eritematoso sistémico. La concentración de anti-ácido desóxido-ribonucleico bicatenario varía en el tiempo. En algunos pacientes, la mayor cantidad de anti-ácido desóxido-ribonucleico bicatenario presagia una exacerbación, en especial de nefritis o vasculitis y de manera específica cuando se acompaña de una concentración descendente de complemento C3 o C4. Los anticuerpos anti-SM también son específicos para lupus eritematoso sistémico y ayudan al diagnóstico. Los anticuerpos anti-SM no suelen correlacionarse con la actividad de la enfermedad ni las manifestaciones clínicas. Los anticuerpos antifosfolípidos no son específicos para lupus eritematoso sistémico, pero su presencia satisface un criterio para la clasificación y permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de padecer coágulos venosos o arteriales, trombocitopenia y abortos. Existen tres pruebas muy utilizadas que miden los distintos anticuerpos: anticardiolipina, antiglucoproteína B2 y anticoagulante lúpico. La prueba de ELISA se utiliza para cardiolipina y antiglucoproteína B2, ambas tienen estandarización internacional con buena reproducibilidad. Para identificar al anticoagulante lúpico, se utiliza un tiempo de protrombina activada sensible basado en fosfolípidos, como la prueba del veneno viperino diluido de Russell. Mientras mayores son las concentraciones de inmunoglobulina G anticardiolipina, mayor de 40 unidades internacionales se considera alto, y mayor sea la cantidad de distintos anticuerpos antifosfolípidos que se detecten, es más alto el riesgo de un episodio clínico de coagulación. Las concentraciones de anticuerpos antifosfolípidos varían mucho con el tiempo. Se justifica la prueba repetida si aparecen manifestaciones clínicas del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Para considerar que un paciente tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, con o sin lupus eritematoso sistémico, los criterios internacionales requieren la presencia de un episodio de coagulación o más o pérdidas fetales repetidas o ambas situaciones, además de un mínimo de 2 pruebas positivas para anticuerpos antifosfolípidos separadas al menos por 12 semanas. Sin embargo, muchos pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos no cumplen estos criterios estrictos, que se diseñaron para la inclusión de individuos en estudios. Una prueba de autoanticuerpo adicional con valor pronóstico cuando es positiva, no se utiliza para el diagnóstico, detecta anti-ROP/SSA, lo cual indica mayor riesgo de lupus neonatal, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso cutáneo subagudo. Las pruebas estandarizadas para el diagnóstico. En la biometría hemática completa, el recuento de plaquetas y el análisis general de orina, se identifican anomalías que contribuyen a establecer el diagnóstico y ayudan a tomar decisiones terapéuticas. Pruebas para vigilar la evolución de la enfermedad. Es conveniente vigilar ciertos signos que indican el estado del daño orgánico que ocurre durante las exacerbaciones del lupus eritematoso sistémico. Estos pueden incluir análisis de orina para detectar hematuria y proteinuria, concentración de hemoglobina, recuento de plaquetas y medición de creatinina o albúmina sérica. Existe gran interés en la identificación de marcadores adicionales de la actividad de la enfermedad. Los factores considerados incluyen concentración de anticuerpos antiácido desóxido-ribonucleico y anti-CLQ, distintos componentes del complemento, C3 es el más accesible, productos activados del complemento, incluidos los que se unen con el receptor C4D en los eritrocitos, expresión génica e inducible por interferón en células de sangre periférica, concentraciones séricas de estimulador de linfocitos B, también conocido como BAFF, y concentración urinaria del inductor débil de la apoptosis semejante a factor de necrosis tumoral, lipocalina relacionada con gelatinasa neutrofílica o proteína quimiotaxina de monocito 1. No hay un acuerdo uniforme acerca de ninguno como indicador confiable de una exacerbación o de la respuesta a las intervenciones terapéuticas. Es probable que se desarrolle un grupo de productos nucleares, y quizá las concentraciones de Mirna selectos y modelos de metilación de ácido desóxido-ribonucleico, para predecir un brote inminente y su respuesta a los tratamientos iniciados en fecha reciente. El incremento del número de células plasmáticas y de la expresión de las firmas génicas en sangre entera se vinculan con enfermedad activa y brotes, pero dichas mediciones no se encuentran disponibles en el comercio. El médico debe determinar para cada paciente si las pruebas de laboratorio disponibles pueden predecir un brote, disminución del complemento, aumento de los anticuerpos contra ácido desóxido-ribonucleico, aumento de la proteinuria, empeoramiento de la anemia, etc.
De ser así, sería conveniente la modificación del tratamiento como respuesta a estos cambios. Está demostrado que 30 miligramos de prednisona cada 24 horas por 2 semanas previenen las exacerbaciones en pacientes con concentraciones crecientes de antiácido desóxido ribonucleico y disminución del complemento. Además, debido a la mayor prevalencia de aterosclerosis en el lupus eritematoso sistémico, es conveniente seguir las recomendaciones del National Cholesterol Education Program para las pruebas y el tratamiento, lo cual incluye la calificación del lupus eritematoso sistémico como un factor de riesgo independiente, de un modo similar a la diabetes mellitus. Tratamiento del lupus eritematoso sistémico. No hay curación para el lupus eritematoso sistémico y las remisiones sostenidas completas son muy infrecuentes. Existe un esfuerzo internacional para alentar a los médicos y pacientes a alcanzar bajos niveles de actividad de la enfermedad, los síntomas más leves con la dosis más baja posible de fármacos, lo cual puede lograrse en un año al menos en 30 a 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Por tanto, el médico debe concentrarse en reducir las exacerbaciones agudas, para más tarde diseñar estrategias de sostén destinadas a suprimir los síntomas lo más posible y evitar el daño orgánico. La elección terapéutica depende de 1. Si las manifestaciones de la enfermedad ponen en peligro la vida o pueden causar daño orgánico, lo cual justifica medidas terapéuticas agudas. 2. Si es posible revertir las manifestaciones. Y 3. El mejor método para prevenir las complicaciones del lupus eritematoso sistémico y su tratamiento. En el cuadro 349.5, se describen las diversas estrategias terapéuticas, las dosis y los efectos adversos. Tratamiento conservador para la atención del lupus eritematoso sistémico que no es potencialmente letal. En los pacientes con fatiga, dolor y autoanticuerpos indicadores de lupus eritematoso sistémico pero sin daño orgánico importante, el objetivo terapéutico principal será suprimir los síntomas. Los fármacos más utilizados son los analgésicos y los antipalúdicos. Los antiinflamatorios no esteroideos son analgésicos antiinflamatorios de utilidad, sobre todo en caso de artritis y artralgias. Sin embargo, hoy día dos aspectos principales indican tener precaución con el empleo de los antiinflamatorios no esteroideos. En primer lugar, los pacientes con lupus eritematoso sistémico en comparación con la población general tienen mayor riesgo de sufrir meningitis aséptica provocada por antiinflamatorios no esteroideos, aumento de las transaminasas séricas, hipertensión y disfunción renal. En segundo lugar, todos los antiinflamatorios no esteroideos, en particular los que inhiben de manera específica la ciclooxigenasa 2, incrementan el riesgo de infarto del miocardio. La administración de paracetamol para controlar el dolor es una medida adecuada, pero los antiinflamatorios no esteroideos son más eficaces en algunos pacientes y no se han documentado los riesgos relativos de los antiinflamatorios no esteroideos en comparación con el tratamiento basado en glucocorticoides a dosis bajas. Los antipalúdicos, hidroxicloroquina, cloroquina y quinacrina, a menudo reducen la dermatitis, la artritis y la fatiga. Un estudio con asignación al azar, prospectivo y comparado con placebo, demostró que la hidroxicloroquina reduce el número de exacerbaciones de la enfermedad. La hidroxicloroquina disminuye la acumulación del daño hístico, incluso el daño renal con el tiempo. Algunos expertos recomiendan concentraciones de hidroxicloroquina en sangre mayor de 750 nanogramos por mililitro para optimizar la respuesta en el lupus eritematoso sistémico activo. Después de lograr la respuesta deben disminuirse las dosis. A causa de la posible toxicidad en la retina, que ocurre en 6% de los pacientes después de dosis acumuladas de miligramos en casi 5 años de tratamiento continuo, los pacientes que reciben fármacos antipalúdicos deben tener cada año una exploración oftalmológica. Un estudio clínico prospectivo con grupo testigo con placebo sugirió que la administración de dihidroepiandrosterona puede reducir la actividad de la enfermedad. Si la calidad de vida es inadecuada pese a estas medidas conservadoras, quizás sea necesario el tratamiento con dosis bajas de glucocorticoides sistémicos. El belimumab es eficaz para 50% de los pacientes con fatiga, exantema, artritis de lupus eritematoso sistémico o combinaciones de estos síntomas. Es costoso y debe considerarse después de que otros métodos han fallado o no se toleran. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico que probablemente responderán a belimumab tienen actividad clínica intensa, índice de actividad del lupus eritematoso sistémico mayor de 10, anticuerpos positivos contra ácido desóxido ribonucleico y bajas concentraciones séricas de complemento. Dicho índice de actividad es una medición ampliamente utilizada para valorar la actividad de la enfermedad en lupus eritematoso sistémico. Calificaciones mayor de 3 significan enfermedad con actividad clínica. La dermatitis lúpica se trata con protector solar tópico, antipalúdicos, glucocorticoides tópicos, tacrolimus o ambos y, en los casos más graves o resistentes, se administran glucocorticoides por vía general con osinmicofenolato mofetilo, azatioprina o belimumab. Lupus eritematoso sistémico grave. Variedades proliferativas de nefritis lúpica. En fecha reciente, el American College of Rheumatology y la European League Against Rheumatism, incluida y mencionada en la figura 349.2 y en el cuadro 349.5, publicaron las normas para el tratamiento de la nefritis lúpica.
La piedra angular del tratamiento de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico grave o de las que amenazan los órganos, es la administración de glucocorticoides por vía general, 0,5 a 1 mg por kilo por día vía oral o 500 a 1000 mg de succinato sódico de metilprednisolona intravenoso cada 24 horas por 3 días seguidos de 0,5 a 1 mg por kilo por día de prednisona o un equivalente. La evidencia que demuestra que los glucocorticoides salvan la vida proviene de estudios retrospectivos de la era previa a la diálisis. La supervivencia era bastante mejor en personas con glomerulonefritis proliferativa difusa que recibían tratamiento diario con dosis altas de glucocorticoides, 40 a 60 mg de prednisona diario por 4 a 6 meses, frente a dosis menores. Hoy día se recomienda administrar dosis altas durante periodos más cortos. Los estudios clínicos recientes sobre intervenciones en el lupus eritematoso sistémico grave utilizan 0,5 a 1 mg por kilo por día de prednisona o un equivalente durante 4 a 6 semanas. Posteriormente las dosis se reducen de forma gradual pero rápida conforme lo permite la situación clínica, casi siempre hasta llegar a una dosis de sostén que varía de 5 a 10 mg diarios de prednisona o su equivalente. La mayoría de los pacientes con un episodio de lupus eritematoso sistémico grave necesita varios años de dosis reducidas de sostén de glucocorticoides, que se aumentan para prevenir o tratar las exacerbaciones. Se recomienda hacer varios intentos frecuentes para reducir de modo gradual la cantidad de glucocorticoides, puesto que casi todos generan efectos secundarios importantes. Cuadro 349, 5. No hay estudios clínicos de gran calidad sobre el tratamiento inicial del lupus eritematoso sistémico grave y activo con dosis rítmicas intravenoso de glucocorticoides en dosis altas. En los estudios clínicos más recientes sobre nefritis lúpica, el tratamiento empieza con grandes dosis de glucocorticoides intravenoso de manera rítmica, 500 a 1000 mg por día por 3 a 5 días. Esta estrategia se debe moderar por diversas consideraciones sobre los peligros, como la presencia de enfermedades en las que los glucocorticoides repercuten de manera adversa, por ejemplo, infección, hiperglucemia, hipertensión, osteoporosis. Un estudio clínico está valorando el uso de micofenolato mofetilo más rituximab sin la administración de glucocorticoides diarios de sostén para el tratamiento de la nefritis lúpica. Si se obtienen resultados positivos, es probable que cambie el modelo de tratamiento a corto y largo plazos para el lupus eritematoso sistémico. Se recomienda agregar citotóxicos inmunodepresores a los glucocorticoides para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico grave. Casi en todos los estudios comparativos y prospectivos de lupus eritematoso sistémico en los que se utilizan citotóxicos, se han administrado combinados con glucocorticoides en pacientes con nefritis lúpica. Por tanto, las siguientes recomendaciones aplican al tratamiento de la nefritis. Tanto la ciclofosfamida, alquilante, como el mofetilo de micofenolato, inhibidor linfocítico relativamente específico de inosina monofosfatasa y, por consiguiente, de la síntesis de purinas, constituyen alternativas aceptables para inducir la mejoría en los pacientes graves. La azatioprina, análogo de las purinas y antimetabolito específico del ciclo, es eficaz, pero más lenta para generar una respuesta. Además, se le ha relacionado con más exacerbaciones. En los individuos cuya biopsia renal muestra ISN grados 3 o 4, el tratamiento preliminar con combinaciones de glucocorticoides y ciclofosfamida reduce el avance de la nefropatía en etapa terminal y la muerte. Los estudios de corto plazo con glucocorticoides y micofenolato mofetilo, estudios clínicos con asignación al azar y prospectivos a 6 meses, estudios de seguimiento de 5 años, demuestran que este régimen es similar a la ciclofosfamida para lograr una mejoría. Las comparaciones se complican como consecuencia del grupo étnico, puesto que una mayor proporción de afroamericanos, y otros grupos étnicos no asiáticos ni caucásicos, responden mejor al micofenolato que a la ciclofosfamida, mientras que una proporción similar de personas caucásicas y asiáticas responde a cada fármaco. En cuanto a los efectos secundarios, la diarrea es más frecuente con el micofenolato mofetilo. La amenorrea, leucopenia y náusea son más habituales con ciclofosfamida. Es importante señalar que la frecuencia de infecciones graves y muerte han sido similares en los metaanálisis. Existen dos regímenes de ciclofosfamida intravenoso. En pacientes caucásicos originarios del norte de Europa, las dosis reducidas de ciclofosfamida, 500 mg cada 2 semanas durante un total de 6 dosis, seguidas de tratamiento de sostén con azatioprina o micofenolato, son tan eficaces como las dosis altas tradicionales, pero con menos efectos secundarios. En el seguimiento a 10 años, no se han observado diferencias entre los grupos que han recibido dosis altas y dosis reducidas, muerte o nefropatía en etapa terminal en 9 a 20% de los enfermos de cada grupo. La mayoría de los pacientes europeos fue caucásica. No se sabe si la información aplica a la población estadounidense de raza negra y latinoamericanos. Las dosis altas de ciclofosfamida, 500 a 1000 mg por metro cuadrado de superficie corporal cada mes por vía intravenoso por 6 meses, seguida de dosis de sostén con azatioprina o micofenolato, constituyen una estrategia aceptable en los pacientes con nefritis grave, por ejemplo, múltiples células con forma del 1 creciente o necrosis fibrinoide, o andas, en la biopsia renal o bien glomerulonefritis rápidamente progresiva.
La respuesta a la ciclofosfamida y el micofenolato empieza entre 3 y 16 semanas después de iniciar el tratamiento, mientras que la reacción a los glucocorticoides empieza en las primeras 24 horas. Para el tratamiento de sostén, tanto el micofenolato como la azatioprina quizá tengan eficacia y efectos secundarios similares. Ambos son más inocuos que la ciclofosfamida. En un estudio multicéntrico publicado de manera reciente, el micofenolato fue mejor que la azatioprina para conservar la función renal y la supervivencia en pacientes que respondieron al tratamiento de inducción con ciclofosfamida o micofenolato. La frecuencia de insuficiencia ovárica, efecto habitual de las dosis altas de ciclofosfamida, pero quizá no de las dosis reducidas, disminuye al administrar algún agonista hormonal liberador de gonadotropina, por ejemplo, leuprolida, 3,75 mg intramuscular, antes de cada dosis mensual de ciclofosfamida. En los pacientes con una concentración sérica de creatinina alta, por ejemplo, mayor de 265 micromol por litro, mayor de 3,0 mg por 100 ml, con varios meses de duración y una puntuación alta de cronicidad en la biopsia renal, no suele haber respuesta a ninguno de estos tratamientos. En general, conviene inducir la mejoría de cualquier persona afroamericana o hispana con glomerulonefritis proliferativa con micofenolato mofetilo, 23 gramos diarios, en lugar de ciclofosfamida, con la opción de cambiar en ausencia de una respuesta detectable después de 3 a 6 meses de tratamiento. En las personas de origen caucásico y asiático, es aceptable la inducción con micofenolato mofetilo o ciclofosfamida. La ciclofosfamida se suspende cuando el paciente mejora de modo notable. El número de exacerbaciones se reduce con el tratamiento de sostén con micofenolato mofetilo, 1,5 a 2 gramos diarios, o azatioprina, 1 a 2,5 mg por kilo por día. Tanto la ciclofosfamida como el micofenolato mofetilo son en potencia teratógenos. Antes de intentar el embarazo, las mujeres deben suspender estos medicamentos por lo menos durante 3 meses. Cuando es necesario, se utiliza azatioprina para contener el lupus eritematoso sistémico activo en embarazadas. Si se usa azatioprina como estrategia de inducción o sostén, se puede llevar a cabo la detección de deficiencia homocigota de la enzima tiopurina S-metiltransferasa, necesaria para metabolizar el producto 6-mercaptopurina de la azatioprina, puesto que hay mayor riesgo de padecer supresión medular. Casi el 80% de los pacientes con nefritis lúpica muestra mejoría entre 1 y 2 años después de recibir ciclofosfamida o micofenolato. Sin embargo, en algunos estudios, por lo menos el 50% de estos individuos padece exacerbaciones de nefritis en los siguientes 5 años y es necesario administrar tratamiento de nuevo. Estas personas tienen más probabilidades de padecer nefropatía en etapa terminal. El resultado a largo plazo de la nefritis lúpica con la mayor parte de las intervenciones es mejor en los caucásicos que en los afroamericanos. El metotrexato, antagonista del ácido folínico, quizá mejora la artritis y dermatitis, pero no la nefritis ni otros problemas graves. Varios estudios clínicos comparativos pequeños, en Asia, de leflunomida, antagonista de la pirimidina con especificidad relativa para linfocitos, aprobado para utilizarse en artritis reumatoide, sugieren que suprime la actividad de la enfermedad en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico. La ciclosporina y el tacrolimus, que inhiben la producción de interleucina 2 y la función de los linfocitos T, no se han investigado en estudios clínicos comparativos prospectivos en lupus eritematoso sistémico en Estados Unidos, pero en Asia varios estudios demuestran que son efectivos en la nefritis lúpica. Un estudio clínico reciente realizado en China demostró que la combinación de dosis bajas de micofenolato mofetilo, 1 gramos/día, más tacrolimus, 4 mg por día, y prednisona, un pulso seguido de 0,6 mg por kilogramos/día, tenían una mejor tasa de respuesta que dosis altas de ciclofosfamida intravenoso. Como los bloqueadores de la calcineurina se acompañan de la posibilidad de nefrotoxicidad, pero con poca toxicidad de la médula ósea, el autor los utilizó por periodos de unos cuantos meses en pacientes con citopenías resistentes a los esteroides con lupus eritematoso sistémico, en pacientes resistentes a esteroides que desarrollaron supresión de la médula ósea con los fármacos citotóxicos estándar o en personas con lupus eritematoso sistémico activo pese al tratamiento con micofenolato o ciclofosfamida. La mayor parte de los pacientes con lupus eritematoso sistémico de cualquier tipo debían recibir tratamiento con hidroxicloroquina, porque prevenía el daño a la piel y el riñón y reducía las calificaciones generales de daño. Los enfermos con proteinuria mayor de 500 mg por día debían recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ya que reducían la posibilidad de nefropatía en etapa terminal. Se encuentra en estudio intenso el uso de compuestos biológicos dirigidos contra los linfocitos B para lupus eritematoso sistémico activo. El uso de fármacos contra CD20, rituximab, en particular en pacientes con lupus eritematoso sistémico, que son resistentes a los tratamientos combinados estándar realizados antes, es un tema que ha motivado controversia. En la mayor parte de tales pacientes, varios estudios clínicos abiertos han demostrado la eficacia tanto para la nefritis lúpica como para el lupus extrarrenal.
Sin embargo, investigaciones clínicas prospectivas, con asignación al azar y grupo testigo con placebo, realizadas en fecha reciente, con lupus eritematoso sistémico renal y un estudio sin afectación renal, no mostraron diferencia entre los fármacos dirigidos contra CD20 y el placebo, cuando se añadieron a tratamientos combinados estándar. La Food and Drug Administration, FDA, ha autorizado el uso de belimumab para lupus eritematoso sistémico sin enfermedad renal activa. La indicación es lupus eritematoso sistémico con pruebas serológicas positivas sin respuesta a los tratamientos estándar, y se encuentra en estudios clínicos para la nefritis lúpica activa. Los fármacos que destruyen las células plasmáticas, utilizados en el mieloma múltiple, se están estudiando para su uso en lupus eritematoso sistémico, ya que son moléculas y anticuerpos que previenen la activación de los linfocitos B anti, como los inhibidores de JAK/STAT. Situaciones especiales en el lupus eritematoso sistémico que requieren otros tratamientos. Nefritis lúpica semilunar. La presencia de células o fibrosis con forma de media luna en los glomérulos con glomerulonefritis proliferativa indica un pronóstico más sombrío que en pacientes sin esta característica. No existen estudios clínicos comparativos, multinacionales, prospectivos y grandes que demuestren la eficacia de la ciclofosfamida, el micofenolato, la ciclosporina o el tacrolimus en estos casos. Hoy día, la mayoría de los médicos recomienda dosis altas de ciclofosfamida como tratamiento de inducción de elección. Hay ciertos indicios de que el mofetilo de micofenolato en dosis altas tiene eficacia similar. Nefritis lúpica membranosa. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y nefritis membranosa, INSV, manifiesta también cambios proliferativos, por lo cual debe recibir tratamiento contra lupus eritematoso sistémico proliferativo. Sin embargo, algunos tienen solo cambios membranosos puros. El tratamiento para este grupo no se ha definido. Algunos expertos no recomiendan la inmunosupresión a menos que la proteinuria se encuentre dentro del rango nefrótico, aunque se recomienda el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. En estos pacientes, los estudios clínicos comparativos prospectivos más recientes sugieren que la administración, en días alternos, de glucocorticoides y ciclofosfamida o micofenolato mofetilo o ciclosporina son todos efectivos en la mayoría de los casos para reducir la proteinuria. No se sabe si también son eficaces para conservar la función renal a largo plazo. Embarazo y lupus. En varones y mujeres con lupus eritematoso sistémico, la tasa de fertilidad quizás es normal. Sin embargo, la tasa de abortos es mayor, del doble o triple, en las mujeres con lupus eritematoso sistémico. La muerte fetal es más grande en madres que padecen gran actividad del lupus, los anticuerpos antifosfolípidos, en especial el anticoagulante lúpico, hipertensión o nefritis activa o ambas. La actividad de la enfermedad se puede suprimir con glucocorticoides por vía sistémica. Existe una enzima placentaria llamada 11-beta-deshidrogenasa 2 que desactiva los glucocorticoides. Es más eficaz para desactivar a la prednisona y la prednisolona que los glucocorticoides fluorados dexametasona y betametasona. La FDA clasifica los glucocorticoides como fármacos categoría durante el embarazo, sin indicios de efecto teratógeno en estudios en seres humanos. La ciclosporina, el tacrolimus y el rituximab se agrupan en la categoría C, pueden ser teratógenos en animales, pero no hay evidencia adecuada en seres humanos. La azatioprina, la hidroxicloroquina, el micofenolato mofetilo y la ciclofosfamida son categoría D, hay evidencia de efecto teratógeno en seres humanos, pero la eficacia puede rebasar los riesgos en ciertas situaciones, y el metotrexato es categoría X, los riesgos rebasan los beneficios. Por tanto, el lupus eritematoso sistémico en las embarazadas debe controlarse con hidroxicloroquina y, si fuese necesario, prednisona y prednisolona en las dosis más bajas eficaces y por el menor tiempo posible. Si estos tratamientos no suprimen la enfermedad activa, se añade azatioprina. Los efectos adversos del contacto prenatal con los glucocorticoides, sobre todo betametasona, para los descendientes incluyen peso bajo al nacer, anomalías en el desarrollo del sistema nervioso central y tendencia al síndrome metabólico en la edad adulta. Es probable que cada uno de estos glucocorticoides e inmunodepresores llegue a la leche materna, al menos en concentraciones bajas. Las pacientes deben considerar no amamantar si necesitan tratamiento para el lupus eritematoso sistémico. En personas con lupus con anticuerpos antifosfolípidos y pérdidas fetales previas, estudios prospectivos con testigos mostraron que el tratamiento con heparina, casi siempre de bajo peso molecular, más dosis bajas de ácido acetilsalicílico aumenta de forma notable la proporción de nacidos vivos. Se puede usar ácido acetilsalicílico solo, aunque la mayor parte de investigadores considera menos eficaz este tratamiento que la heparina más ácido acetilsalicílico. La warfarina es teratógena. Se encuentran en progreso estudios con trombina oral y con inhibidores del factor 10 activado para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, no se ha aclarado su participación para prevenir la muerte fetal. Un posible problema adicional para el feto es la presencia de anticuerpos anti-Ro, a veces relacionados con lupus neonatal, que consiste en exantema y bloqueo cardíaco congénito con o sin cardiomiopatía. A veces las manifestaciones cardíacas son graves. Por tanto, la presencia de anti-Ro obliga a vigilar la frecuencia cardíaca fetal para intervenir de inmediato, parto cuando es posible, en caso de sufrimiento fetal.
La evidencia más reciente demuestra que el tratamiento con hidroxicloroquina de la madre con antirro cuyo hijo padece bloqueo cardíaco congénito reduce de modo considerable la probabilidad de que los fetos ulteriores padezcan bloqueo cardíaco. Existen pruebas de que en la madre en la que se detecta bloqueo cardíaco de primero o segundo grado dentro del útero, el tratamiento con dexametasona evita el avance del bloqueo. Por lo general, aquellas con lupus eritematoso sistémico toleran el embarazo sin exacerbaciones. No obstante, en pocas se generan episodios intensos agudos que requieren glucocorticoides abundantes o un parto prematuro, lupus y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico que tienen coagulación sanguínea venosa o arterial o abortos espontáneos repetidos o ambos casos a la vez y que presentan por lo menos 2 pruebas positivas para anticuerpos antifosfolípidos, tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y habrán de tratarse mediante esquemas terapéuticos anticoagulantes prolongados. Resulta recomendable un índice internacional normalizado, INR, International Normalized Ratio, elegido como objetivo de 2,0 a 2,5 en pacientes con un episodio de coagulación venosa. Se recomienda un INR de 3,0 a 3,5 en pacientes con coágulos recurrentes o coagulación arterial, sobre todo en el sistema nervioso central. Las recomendaciones se basan en estudios retrospectivos y prospectivos de los episodios de coagulación después de las medidas terapéuticas y efectos adversos por el tratamiento anticoagulante. Los inhibidores de la trombina y el factor 10 activado están en estudio. Crisis trombótica microvascular, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico. Este síndrome caracterizado por hemólisis, trombocitopenia y trombosis microvascular en riñones, cerebro y otros tejidos tiene una tasa alta de mortalidad y es más frecuente en personas jóvenes con nefritis por lupus. Las pruebas de laboratorio de mayor utilidad son la identificación de esquistocitos en los frotis de sangre periférica, la concentración sérica alta de deshidrogenasa láctica y anticuerpos contra Adams 13. El intercambio de plasma o la plasmaferesis salvan la vida de estos enfermos. La mayor parte de los autores recomienda el tratamiento simultáneo con glucocorticoides. No hay pruebas sobre la eficacia de los glucocorticoides ni de los citotóxicos. Dermatitis por lupus. Los pacientes con cualquier variedad de dermatitis por lupus deben llevar al mínimo su exposición a la luz ultravioleta, lo cual se logra vistiendo ropa adecuada y bloqueadores solares con un factor protector mínimo de 30. Los glucocorticoides y antipalúdicos, como hidroxicloroquina, tópicos son bastante eficaces para reducir las lesiones en la mayoría de los pacientes y son relativamente inocuos. El tratamiento general con ácido retinoico es una medida de utilidad en personas con mejoría inadecuada tras el uso de glucocorticoides tópicos y antipalúdicos. Los efectos adversos pueden ser graves, en particular las anomalías fetales, y hay requerimientos de notificación estrictos para su empleo en Estados Unidos. Las dermatitis extensas, pruriginosas, ampollosas o ulcerativas casi siempre mejoran de inmediato al aplicar glucocorticoides por vía sistémica. No obstante, al reducir la dosis, las lesiones a menudo se exacerban, lo cual obliga a administrar otro fármaco como hidroxicloroquina, retinoides o algún citotóxico, como metotrexato, azatioprina o mofetilo de micofenolato. Se han publicado algunos casos de dermatitis por lupus resistente al tratamiento que mejora con tacrolimus tópico. Debe tenerse precaución debido al posible aumento del riesgo de sufrir neoplasias, o dapsona o talidómida por vía sistémica. El gran peligro que representa la talidómida para el feto obliga a pedir autorización y supervisión del proveedor. También es frecuente la neuropatía periférica. Tratamiento profiláctico. Para prevenir las complicaciones del lupus eritematoso sistémico, se deben aplicar las vacunas correspondientes. Se ha estudiado la administración de vacuna neumocócica y contra la gripe influenza en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las exacerbaciones son similares a las de los individuos que reciben placebo, y suprimir las infecciones urinarias recurrentes. En personas que reciben glucocorticoides, mientras más alta es la dosis diaria, menor es la respuesta inmunitaria a la vacunación. Sin embargo, la mayor parte de los individuos alcanzan niveles protectores. Casi nunca se recomienda la vacunación con virus vivos atenuados en pacientes con inmunodepresión. Sin embargo, un estudio reciente de vacunación en pocos enfermos con lupus eritematoso sistémico que recibieron vacuna contra herpes zóster mostró seguridad y eficacia. En pacientes que quizá necesiten glucocorticoides durante un tiempo prolongado, en individuos con otros factores predisponentes o en ambas situaciones, deben instituirse de inmediato estrategias para prevenir la osteoporosis. Las posmenopáusicas se protegen de la osteoporosis por esteroides con bisfosfonatos o denosumab. Todavía no se establece la inocuidad de la aplicación prolongada de estas estrategias en las mujeres premenopáusicas. Se recomienda controlar la hipertensión y llevar a cabo las estrategias adecuadas para prevenir aterosclerosis, incluidas la vigilancia y el tratamiento de las dislipidemias, la hiperglucemia y la obesidad. Hay indicios crecientes de que el tratamiento con estatinas reduce la muerte por episodios cardíacos en pacientes con lupus eritematoso sistémico.
Por último, el médico debe tener en mente que algunos cánceres se incrementan en personas con lupus eritematoso sistémico, lo cual incluye linfomas no Hodgkin y cánceres de tiroides, pulmón, hígado, vulva y vagina. Tratamientos experimentales. Se están realizando estudios de tratamientos experimentales muy dirigidos para lupus eritematoso sistémico, los cuales incluyen 1. Inhibición de interferón, un tratamiento promisorio que se encuentra en estudios clínicos de fase 2. 2. Inhibición de la señalización de interleucina 12 e interleucina 23. 3. Inhibición de interleucina 17. 4. Inhibición de interleucina 6. 5. Eliminación de células plasmáticas. 6. Inhibición de una señal de coactivación de linfocitos B/T con CTLA inmunoglobulina o anticuerpos contra CD40L. 7. Inhibición de la activación inmunitaria innata a través de TLR7 o TLR7 y 9. 8. Inducción de los linfocitos T reguladores con péptidos de inmunoglobulinas o autoantígenos o con dosis bajas de interleucina 2. Y 9. Inhibición de la activación de linfocitos por antagonismo de JAK/STAT. Nuevos estudios han utilizado inmunodepresión aguda con ciclofosfamida en dosis altas más esquemas terapéuticos contra linfocitos T, con trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas como último recurso para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico grave y resistente. Un informe reciente demostró una tasa de mortalidad estimada a más de 5 años de 15% y una remisión prolongada en 50%. Es de esperar que en la próxima edición de esta obra, se recomienden métodos más eficaces y menos tóxicos para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico con base en algunas de tales estrategias. Resultados clínicos, pronóstico y supervivencia. La supervivencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico en Estados Unidos, Canadá, Europa y China es cerca de 95% a 5 años, 90% a 10 años y 78% a 20 años. En Estados Unidos, los afroestadounidenses y los hispanoestadounidenses con herencia mestiza tienen un peor pronóstico que los caucásicos, en tanto que los africanos que viven en África y los hispanoestadounidenses de origen puertorriqueño no lo tienen. Se desconoce la importancia relativa de las mezclas de genes y las diferencias del entorno que contribuyen a las diferencias étnicas. Un pronóstico desfavorable, cerca de 50% de mortalidad en 10 años, en la mayoría de las series se vincula, al momento del diagnóstico, con altas concentraciones de creatinina sérica, mayor de 124 micromol por litro mayor de 1,4 miligramos por 100 mililitro, hipertensión, síndrome nefrótico, excreción de proteína en orina de 24 horas mayor de 2,6 gramos, anemia, hemoglobina menor de 124 gramos por litro menor de 12,4 gramos por 100 mililitros, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, anticuerpos antifosfolípidos, género sexual masculino y grupo étnico, afroamericanos, hispanoamericanos y de ascendencia mestiza, así como un nivel socioeconómico bajo. Los datos relacionados con los resultados clínicos en los pacientes con lupus eritematoso sistémico con trasplante renal muestran resultados combinados. Algunas series refieren un incremento de 2 tantos en el rechazo de injerto en comparación con los individuos con otras causas de nefropatía en etapa terminal, en tanto que otros no muestran diferencias. La supervivencia global de los enfermos es equiparable, 85% a los 2 años. La nefritis lúpica se presenta en cerca de 5% de los riñones trasplantados. La invalidez en personas con lupus eritematoso sistémico es frecuente y se debe principalmente a fatiga crónica, artritis y dolor, lo mismo que a nefropatía. Hasta 30-50% de los pacientes puede lograr baja actividad de la enfermedad, definida como actividad leve con hidroxicloroquina con o sin dosis bajas de glucocorticoides. Menos del 10% de los individuos experimenta remisiones, definidas como la ausencia de actividad de la enfermedad sin recibir medicamentos. Ambas situaciones pueden persistir por unos cuantos años, pero no suelen ser permanentes, ya que ocurren brotes de lupus eritematoso sistémico. Las causas principales de muerte en el primer decenio del padecimiento son actividad de la enfermedad sistémica, insuficiencia renal e infecciones. Después, episodios tromboembólicos que se tornan en causas de mortalidad de frecuencia creciente. Lupus farmacológico. Se trata de un síndrome de anticuerpos antinucleares positivo que se acompaña de fiebre, malestar general, artritis o artralgias o mialgias intensas, serositis, eritema o cualquier combinación de estas. Este síndrome comienza durante el tratamiento con algunos fármacos y sustancias biológicas. Predomina en individuos caucásicos, es menos frecuente en mujeres que el lupus eritematoso sistémico, rara vez daña los riñones o el encéfalo, poquísimas veces conlleva antiácido desoxirribonucleico bicateriano, a menudo se relaciona con anticuerpos contra las histonas y suele desaparecer en un lapso de algunas semanas después de suspender el medicamento causal. La lista de fármacos que pueden originar este síndrome es extensa. Algunos de los más habituales son los antiarrítmicos procainamida, disopiramida y propafenona, los antihipertensivos hidralazina, varios inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas beta-adrenérgicos, el antitiroideo propiltiouracilo, los antipsicóticos cloropromacina y litio, los anticonvulsivos carbamazepina y difenilidantoinato,
los antimicrobianos isoniazida, minociclina y nitrofurantoína, macrodantina, el antirreumático sulfasalacina, el diurético hidroclorotiazida, los antihiperlipidémicos lovastatina y simvastatina. Los productos biológicos pueden ocasionar lupus farmacoinducido, los cuales incluyen inhibidores de interferón y factor de necrosis tumoral. Por lo general, los anticuerpos antinucleares preceden a los síntomas, pero muchos de los fármacos antes mencionados inducen la formación de anticuerpos antinucleares en pacientes que jamás manifiestan síntomas de lupus farmacológico. Conviene realizar un análisis de anticuerpos antinucleares a la primera indicación o síntoma sugerente y utilizar los resultados de la prueba para decidir si se debe suspender el fármaco sospechoso.